En el episodio anterior, la tormenta nos alcanzó justo cuando estábamos por salir de la sierra. A pesar de eso, seguimos con rumbo a la playa, con la esperanza de que el clima mejorara. Logramos salir, amigos. Ahí estamos en el tuito. Pero no fue así. La lluvia seguía y los caminos empeoraban. Y para empeorar todo, nos quedamos sin comunicación. Desde hace como media hora más o menos, se nos descargó el radio, entonces andamos incomunicados. Y aparte de todo, la lluvia nos estaba complicando bastante encontrar un lugar de campamento. Está la lluvia, se ve ahí, y el mar donde normalmente está la playa, no creo que haya sido ahorita, fue otra ocasión, está comida la arena como 4 metros, 5 metros más adentro y está así fuertísimo el mar. Está bien perro para verlo. Después de explorar varias rutas, por fin encontramos una playa completamente sola, impresionante. Miren, ya llegamos aquí a este lugar. Al final, neta, esta playa está mucho más chida. Y justo cuando pensábamos que el día no podía mejorar, así es, amigos, delfines nadando frente a nosotros. Fue un momento mágico, la verdad. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo que los vayan a ver justo antes de ver este. Y si ya los vieron, claramente recordarán que en ese momento todo parecía perfecto. Pero algo que no sabía era lo que me iba a costar salir de esa playa. Altas y normalmente cambia en 2000, 3000, ahora tienes que hacer cambiarlos a 3500. Como pueden notar, estaba batallando muchísimo para salir de esta playa. Como les comenté anteriormente, la arena estaba demasiado suelta y eso complicaba todo. Además, traía la presión de las llantas demasiado alta para ese tipo de terrenos. Y por si fuera poco, tenía activada una función en el Jeep que hasta más adelante me daría cuenta que debí de haberla desactivado. Pero en ese momento lo importante era salir de ahí para poder continuar con nuestro camino. Que cerraron el falsete ya adelante, güey. Vamos a tener que salir por donde entramos. ¿Entonces no me sigo derecho hasta allá? Dale, ¿cómo vas? Porque empiezo a salir bien y de repente, o sea, voy saliendo, güey, y ya no avanza. O sea, Es que vas saliendo, pero es que el movimiento de tus llantas es constante, güey. Bueno, pues ya estamos por salir de esta playa, nada más que ando batallando un poquito en la arena. Es arena muy, muy suelta, entonces ando batallando por varias cuestiones. Uno es que obviamente mi vehículo es muy pesado, ¿no? Y dos, mis llantas están muy infladas. Y no las quiero desinflar más porque como no tengo beadlocks corro el riesgo de desmontar y porque ya nada más falta un tramo bien cortito de arena. Entonces es lo que justamente estábamos viendo. ¿Lo desinflo más? Pues es un tramito, ¿no se te hace más sencillo que debes de desinflar que te jalemos? Puede ser. Porque la subida de allá vas a batallar para subir. Y sí, justamente la mejor opción fue hacerlo de esa forma. Así no tuve que bajar más los neumáticos y podíamos continuar con la ruta. Bueno, pues ya salimos. En realidad solamente era un tramo muy muy cortito. Podíamos haber intentado bajar las llantas porque haz de cuenta que despegaba, pero como traigo mucho aire, volvía otra vez a perder torque y me decían pues que hay que bajar las llantas, pero pues ya es un tramito, no tenía como tanto caso volver a bajar llantas o bajar más las llantas. Ya ven, necesitamos unos beadlocks definitivamente. Ahora salimos temprano de este lugar porque se supone que vamos a ir al parecer a otra playa. De hecho, miren, venimos pasando otra vez por el lugar donde están los árboles bien raros. Y toda esta zona está pero repleta así bastante de cangrejos. Y como les decía, al parecer vamos a ir ahorita a otra playa que está un poquito cerca de aquí. Y antes de continuar con nuestro camino del día de hoy, estuvo muy padre el lugar donde fuimos, neta, esa playa estaba increíble. O sea, hasta delfines vimos, imagínense, estuvo muy loco. Eso sí, el viento era muy fuerte, pero el viento era derivado de las cuestiones climáticas que hay ahorita, ¿no? Vamos a seguir avanzando y vamos a llegar a otra playa. Dicen que está muy bonita. Ayer fueron justamente a comprar unas cosas Isaac y Diego y pasaron por ahí y dijeron, vamos a regresar mañana para que la vean. Continuamos nuestro camino hacia una bahía que,
según me contaba Isaac, solía ser espectacular. Agua cristalina, turquesa, como sacada de una postal. Pero al llegar, el paisaje no era exactamente lo que esperábamos. Ya llegamos, amigos, a la otra playa. Chequen nada más esto. Vean nada más. Está increíble. Nosotros venimos de aquel lado. Estábamos de aquel lado. Esta está muy bonito. Y vean, es como de pura pesca local. Está muy bonita esta playa. Muy bonita. Muy bonita. Pero estaba muy descuidada. O sea, estaba muy llena de basura. El agua estaba llena de basura. De hecho, el camino aquí, o sea, hay basura por todos lados. Es una verdadera lástima ver una playa tan hermosa en el mapa, pero tan descuidada al llegar. Lo primero que notamos al bajarnos fue la cantidad de basura esparcida por todos lados. Sinceramente no sabías por dónde comenzar a limpiarla. Y lo más impactante es que no se trata de una playa turística o muy transitada. Todo lo contrario, es una playa remota. El acceso, si bien no es tan complicado, en verdad está muy lejos llegar hasta ahí, lo que hace aún más incomprensible el nivel de descuido. Es fácil pensar que la culpa la tiene el turismo, pero en este caso claramente no es así. Aquí lo preocupante es que los mismos locales, quienes deberían sentirse orgullosos de tener un lugar así, no se toman el tiempo de cuidarlo. En el agua había redes de pesca completamente rotas y abandonadas, botes de plástico, latas, sogas, basura de todo tipo. Y no hablo de un poco, era bastante evidente. Duele ver un sitio así con tanto potencial natural desperdiciado. Entiendo que quizás haya razones de fondo, que quizás las condiciones o la economía del lugar no permitan otro tipo de gestión, pero al final del día lo que uno ve es que quienes viven de esa playa y de lo que les da el mar no la están cuidando como deberían. Y eso sinceramente se ve pocas veces en ese tipo de aventuras. Después de grabar un poco y tomar algunas fotos del lugar, decidimos que era tiempo de movernos. Nuestro siguiente destino era otra playa. Una que me habían recomendado mucho porque, según me contaban, podías comer justo frente al mar, con una vista increíble, mariscos recién salidos del agua. Sonaba como el lugar perfecto para hacer una pausa, relajarnos y disfrutar un poco del camino. Así que sin perder tiempo, nos subimos de nuevo al jeep y seguimos rumbo a este nuevo punto en el mapa, con la esperanza de encontrar algo mejor. Pues miren nada más, amigos, a dónde llegamos. Aquí justamente dejamos los jeeps y vean qué bonito está este lugar. Está increíble y agarramos una mesa aquí. Aquí justamente en el agüita para poder, aquí vamos a comer y pasar un rato antes de irnos al siguiente destino. Pero wow, qué bonito lugar, Neta, se ve increíble todo esto. Vean. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Increíble lugar se come muy rico, recomendado ese restaurante de ahí. Comimos, está muy rico todo. Y bueno, vamos a continuar con nuestro camino, que en teoría vamos allá, miren, de aquel lado, allá es a donde vamos a ir. Entonces ya estamos muy cerca. Tehuamixle es el claro ejemplo de cómo los locales pueden cuidar y mantener un lugar en excelentes condiciones. Atrae turismo, hay varios restaurantes junto al mar donde se come delicioso y todo se ve limpio y muy bien cuidado. Definitivamente un lugar recomendado para hacer una parada y disfrutar de la comida. Aunque la marea estaba un poco alta por todo lo que ha traído el clima últimamente, y hasta Diego casi le arrebata un tenis el mar, la pasamos increíble. Comimos delicioso, recargamos baterías para continuar a nuestro siguiente destino. Llegamos a este muy bonito lugar, amigos, en el que ya hemos estado pasando un buen rato. Miren, ya hasta nos bañamos y todo, pero ahorita queremos probar algo. Eso ya está quito puertas y saca y todo. Queremos probar algo con mi jeep. Vamos a ir aquí a la playa para básicamente ir a enterrarme y ver qué es lo que está pasando, porque tenemos una teoría que pueden ser las llantas, que están muy infladas, lo que les dije hace rato, o puede ser también el control de tracción. Vamos a investigar a ver qué es lo que está sucediendo. Isaac ya está desarmando su jeep por completo. El de Diego no, todavía sigue armado. Diego las trató de quitar, pero estaban atoradas. Ok. Tenemos que hacer algo para quitarlas. ¿Golpearlas o qué?
Sí, pernos, y hay que comprar los que tú cambiaste una vez. Ya, Y ya. una vez que la saquemos hay que reemplazarle esos para que no le vuelva a pasar. Ok. Estuvimos un buen rato platicando sobre lo que había pasado en la mañana. Aunque no llegué a quedarme atascado, sí me costó bastante trabajo salir de esa playa, al grado de que ustedes vieron, tuvieron que jalarme. La arena, como ya les había mencionado, era muy gruesa y estaba muy suelta, pero había algo que seguía sin convencernos del todo, algo no cuadraba. Lo primero en lo que coincidimos fue la presión de las llantas. Sabemos que esto es clave al manejar en la arena o en diferente tipo de terrenos. De acuerdo al terreno es la presión que debes de manejar. Lo ideal en esas condiciones es andar cerca de los 10 psi, pero yo traía mucho más presión. También ya no quise bajar la presión de los neumáticos porque estábamos muy cerca de salir y no tenía caso bajarlo hasta 10 psi cuando no iba a ser necesario traer esa presión para lo que seguía del viaje. Por cierto, dejen en los comentarios si les gustaría que a futuro hiciéramos un video hablando específicamente de presiones de neumáticos y cómo tienes que manejar diferentes tipos de presiones para diferentes tipos de terreno. Otra cosa importante era el peso, llevaba bastante carga y mi vehículo es muy pesado, lo cual tampoco ayudaba. Y lo último que notamos, quizá muy importante, es que traía activado el control de tracción. Eso hacía que en cuanto el Jeep sentía que empezaba a patinar un poco, automáticamente cortaba la potencia. Así que como teníamos la playa justo enfrente, decidimos salir a probar. Literal, salimos a tratar de atascarme a propósito para ver si el Jeep era capaz de salir por sí solo. Y acá está muy suelto. Como quiera. Yo me quiero subir esta montañita. Ok. Coco, casi lo agarro. Por ahí ya nos regresamos, porque no veo nada hablando y más para allá va a ser más difícil el regreso. Mucha diferencia con ¿cómo se llama? Con el control de estabilidad parado. Bastante, güey, ya no se ponchó. Creo que sí era eso el problema. Y ya lo ve. ¿Lo activo otra vez? Se trata de activarlo para que rompa el problema. Sí, tienes razón. Ahí está puesto. Pues lo sentí un poco igual, nada más había partes en las que sentía como que tenía que, o sea, como que se ponchaba y bajaba velocidad. No te entendí mucho. Haz de cuenta que lo sentí casi igual, güey. Ok. Pero ahorita lo que sentía era como que de repente se ponchaba un poquito y aventaba el cambio hacia abajo. Ok. Era lo único que sentí, pero igual le pude pisar hasta casi 40 y Nada todo. que ver con la otra arena. Es que también es el pedo, la otra arena estaba muy difícil, güey. Yo diría, güey, que por aquí todo ese tramito está bien blando. Ajá, Dale en 4x2 y entiérrate poquito. ok. Trata de enterrarte poquito. O sea, Ok. para que se hagas hoyo y te atores poquito. Ok. Y ver cómo sacarte para que veas cómo debes de salir. Ok. Creo que está mejor. Yo le doy un 4x2. Sí, dale en 4x2. Ok. Ahora no se quiere enterrar, güey, ni en 4x2. Ahora sí anda bien bravo hasta en 4x2. Pues es que si no lo podemos enterrar, no creo que podamos hacer mucho. A ver, hay que buscar otro lugar entonces. A ver, le voy a seguir un poquito derecho y voy a ver cómo me va. No, yo
Creo que la arena nada que ver con la que había allá, banda, que estaba muy gruesa y muy suelta, demasiado suelta. Esta no se compara, la verdad. Yo creo que allá sí van a hacer es dos cosas. Una, que tener el control de tracción activado, porque me lleve en 4 high, o sea, no lo desactiva, está en 4 low, y no me fijé en eso. Y otra, que traigo relativamente mucho aire en las llantas. O sea, no traigo tanto aire, pero sí ando como a 16, 17 libras, que pues es mucho comparado con ellos que andan a 8, a 9, porque traen beadlocks. La diferencia. Pues por más que quise, amigos, no me pude atascar. Vamos a dejarlo en que todo fue la presión de los neumáticos, y eso explicaría por qué me costó tanto trabajo salir de la otra playa. En algún momento regresaremos a alguna playa así y vamos a poder probar si efectivamente era eso o no. Espero para ese entonces ya poder traer beadlocks y así poder bajar más la presión. Pero bueno, ya que estábamos ahí, tocaba hacer cosas de jeepero, vamos a dejarlo así. Y seguramente se están preguntando, ¿qué son cosas de jeepero? Bueno, básicamente ves un cerro de tierra y tu mente te dice, tienes que subirte ahí. Y eso fue justo lo que hicimos. No, nada más. ¿Cómo estamos? Bueno, ya hicimos nuestra cosa de jeepero, que era justamente subirnos a un lugar sin motivo alguno ni por ninguna necesidad. Ahora tenemos que bajar. Despacito, despacito, despacito. Logramos bajar y al menos hasta ahorita no logramos quedarnos nuevamente. Entonces pusieron un tema de control de tracción junto con un tema de presión de llantas, y también otra cosa que influyó mucho fue el peso del vehículo y la arena donde estábamos. Era muy complicado, esa arena era muy difícil, pero acá está bien, está tranquilo. Miren, vendemos piezas de Jeep. Tenemos aquí unas muy bonitas puertas. Tenemos unas puertas a la venta por si gustan. Están brandeadas, pero no pasa nada. No ruteadas. Eran de una maestra. Eran de una maestra. Sí. Una maestra que golpes. Sí. Una maestra que no quería puertas. Sí. Hace rato iba con el martillo. Dándole el duro. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Bueno, pues ya vamos de salida de este lugar en el que estuvimos una noche, como para recargar pilas y todo. Estuvo muy padre, la verdad estuvo muy chido. Tienen una alberca que el agua está bien calientita, las habitaciones están muy cómodas y pues tienes la playa enfrente y todo. Estuvo muy padre. Pero el día de hoy ya nos toca regresar.
Vamos a regresar a Guadalajara, pero no estamos nada cerca. O sea, nos vamos a aventar como unas 7 horas en el regreso. Vamos a pasar, según esto, un lugar muy interesante a comer. Y nos vamos a ir por la Libre original, que yo no la conozco al 100%, solamente ciertos tramos. Entonces vamos a tomar esta carretera y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, ya vamos de salida. Ahorita vamos a comenzar. Salimos pasados de las 9 de la mañana y ojalá que podamos llegar todavía con luz de día a Guadalajara. Estábamos dejando atrás esta increíble zona de la costa de Jalisco, con rumbo hacia Puerto Vallarta. De ahí tomaríamos la carretera libre de regreso a Guadalajara. Para que se den una idea, solo llegar hasta Vallarta nos tomaría entre 2 horas y media a 3 horas. Definitivamente teníamos por delante un largo trayecto de regreso a casa, uno que esperábamos que fuera tranquilo y sin sobresaltos, pero lo que no sabíamos era lo que nos esperaría kilómetros y horas más adelante. Por lo pronto había que disfrutar el camino, y había que hacer una parada muy interesante a un Oxxo, estas tiendas que hay por todos lados acá en México, donde presumen tener una de las mejores vistas de estas tiendas. Venimos llegando al que se presume que es el Oxxo. Para la gente de otros países son una cadena de tiendas en México que es muy común encontrarse por todos lados, pero según este es el Oxxo con la vista más bonita de México. Dejen en los comentarios si ustedes creen que sí, eso no es. De pronto aquí en el estacionamiento tenemos 3 letras de Oxxo por si se quieren tomar la fotito, y vamos a entrar a ver si es cierto. Y por dentro es un Oxxo común y corriente, con sus pasillos, aire acondicionado, que se agradece mucho, y se supone que la vista es la curva donde casi nos esta, ya nomás. Ah, sí, donde nos perdimos. ¿Qué dicen? Ahorita. ¿Sí es o no? Hola, eso, o sea, Hoy puede salir, sí, pero no se abre la puerta. Entonces no puede salir. Pero vean nada más qué tal les parece esta vista del Oxxo. Como para echarse su sándwich ahí, su sopita Maruchan, y estar viendo. Lo que está increíble la alberquita de ahí abajo, es así, se ve chido. Salíamos del famoso Oxxo que, según dicen, tiene una de las mejores vistas de todo México. Bueno, al menos compite con el de Mazunte en Oaxaca y uno en Boca del Río Veracruz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que es el Oxxo con la mejor vista? Déjenlo en los comentarios. Pero bueno, por ahora nos tocaba cruzar Puerto Vallarta. Y vaya lugar tan increíble. Cada vez que paso por aquí siempre me digo lo mismo. ¿Por qué no vengo más seguido? Bueno, de esta forma nos despedimos de Puerto Vallarta. Nada más pasamos por aquí, pero qué bonito es Puerto Vallarta. Ojalá algún día vengamos a hacer como camping por acá, específicamente por esa zona, sería muy chido. Todavía el GPS nos marca, imagínense, 295 kilómetros restantes, 5 horas 37 para llegar a nuestro destino. Entonces, esto apenas está empezando y ahorita vamos a agarrar justamente la libre, que pasa por Mascota y todo eso, y ahí donde más adelante vamos a parar a comer. Venimos en la carretera rumbo a Mascota. No había pasado nunca por aquí, pero qué carretera tan demandante, sobre todo para vehículos como los que traemos nosotros, o específicamente como el que traigo yo, que pues es un vehículo más pesado, con más peso adicional, y una zona de curvas en subidas y bajadas que en las subidas se calienta un poco el motor, digo, nada alarmante, y en las bajadas pues se calientan los frenos, ¿no? Entonces
sí es que tienes que estar, o sea, tener un muy buen balance de no estar frenando constantemente, usar más el freno del motor, estar revisando la temperatura. Sí es muy demandante para esos coches, pero está muy bonita. O sea, neta, está muy bonita la carretera, muchos pinos, el paisaje es hermoso. Ahorita se está disfrutando bastante y también muchas curvas, cosa que se agradece. Miren, si yo trajera ahorita el Type R, vendría así súper feliz. Bueno, sí y no, porque hay muchos baches. Si no hubiera baches y trajera el Type R, vendría muy contento porque es una muy buena carretera que se disfruta bastante de conducir. Bueno, estamos ya a 45 minutos más o menos del punto donde vamos a llegar a comer, que a lo que me dijeron se llama Las Aplaudidoras, o así se les conoce, Las Aplaudidoras, que según porque pues, aplauden cuando están haciendo las tortillas. O sea, no que aplaudan cuando está alguien haciendo tortillas, sino que mientras hacen tortillas, ese movimiento es como aplaudir. Creo que por eso les llaman así. Dicen que está muy rico, vamos a llegar allá a comer y vamos a ver si es cierto que sí está rico. Pero hasta ahorita todo muy bien. Hasta el momento todo marchaba excelente. Un camino divertido, con paisajes increíbles que estábamos disfrutando mucho, pero no sabíamos lo que venía. Unos kilómetros más adelante, una tormenta intensa nos alcanzaría justo antes de llegar a uno de los lugares más esperados del trayecto, nuestra parada para comer con Las Aplaudidoras. Este lugar es una joya de la comida de carretera jalisciense. Se encuentra sobre la carretera que conecta a Meca con Mascota, muy cerca de Talpa de Allende. Ahí, cocineras locales se paran al borde de la carretera y te reciben con palmadas, literalmente. Esto para que voltees, te detengas y pruebes sus guisados caseros. Yo pensaba que era por cómo hacían las tortillas, pero no, es su manera de invitarte a comer. Bueno, de que entres a su establecimiento a comer. Chequen, vamos justamente hacia la tormenta, pero vean cómo está. Bueno, de hecho ya estamos entrando, pero estábamos a 6 kilómetros de llegar a donde vamos a comer, entonces tengo la teoría de que donde vamos a ir a comer, no, está horrible la carretera, donde vamos a ir a comer siento que va a estar lloviendo. Vean, está muy cañón. Pues ya entramos a la lluvia y sí, creo que sí está lloviendo donde queríamos ir a comer. Wow, está muy fuerte. Nada más. No, está impresionante. Veamos el lado bueno de esto, y es que el Jeep se va a lavar. Bueno, se le va a caer todo el lodo que trae. Pero wow. Escuchen nada más cómo está lloviendo. Está muy fuerte. Siempre me ha sorprendido esto de las cámaras, de que ustedes, o sea, veo mejor por la cámara que en la vida real. Se ve mejor. Está muy fuerte. Ahora sí, el plano no se ve nada. Está muy cerrada la lluvia. Tremenda tormenta que nos viene a agarrar, Logramos pasar a comer, amigos. No les grabé nada porque estaba lloviendo así horrible. Estaba un tormentón. O sea, de hecho nos tuvimos que bajar con los impermeables y todo. Y pasamos a comer. Estaba buena la comida. Pasamos a comer y listo, de camino de regreso porque queremos que no se nos haga tan tarde, es la idea. Y aparte ahorita por la lluvia y todo, pues vamos a ir un poco más lentos y con más cuidado. Entonces decidimos como nada más comer y vámonos. Chequen cómo se ven ahí las nubes en los cerros. Esta se ve impresionante. Pero sí, ya vamos de camino de regreso a Guadalajara. Se estima que en unas 3 horas yo creo que vamos a estar por allá. Todo el día manejando, pero se ha disfrutado mucho. Se disfruta mucho estos viajes en carretera, y ya sea ruta, ya sea carretera o terracería o cualquier cosa, neta que se disfruta bastante andar manejando así estos vehículos. Bueno, parada técnica porque a Diego se le estaban perdiendo los bloqueos en el camino y van a checar a ver qué es lo que está pasando, porque se le están encendiendo. Sobre todo el trasero, dice, pero como quiera es muy preocupante eso. Nos metimos a esta parte, pero creo que curiosamente por aquí es donde pasa la ruta del Vallartazo. A lo mejor no tenemos que regresar y tenemos que hacer el Vallartazo ahorita. Puede ser. Pues que nada más le quitamos la corriente a la cajita. Sí. ¿Tienes un multímetro? Sí. Y un desarmador de cruz. ¿De cruz?
Sí, pequeñito, de pequeño. Fíjense que está pasando algo bien curioso. Y no sé si alcancen a ver la camioneta que viene atrás de Diego. Va Isaac adelante, voy yo atrás. Y atrás de Diego viene una camioneta negra. A ver si me alcanzan a ver ahí. Espero que sí. Es una camioneta Honda negra, o sea, no son como tan comunes, es una pick-up, no con el modelo específicamente. Algo bien curioso es que esta camioneta pasó hace rato en un poblado por ahí atrás, pasó en sentido contrario, o sea, iba hacia allá. Y me acuerdo porque les digo que es una camioneta no tan común y estaba en perfecto estado, así impecable, limpia, negra, bien bonita. Y de repente hace como 20 minutos, media hora, veo que viene atrás de nosotros. La misma persona la trae manejando, es la misma camioneta, pero lo que está curioso es que no nos rebasa, o sea, vamos en 3 jeeps, no vamos a un paso rápido, vamos a 80, 75 y tenemos 20 minutos, media hora más o menos que la camioneta está atrás de nosotros y no nos rebasa. Me da mucha curiosidad de que ahí va atrás la camioneta, se va atrás de Diego. Como si nada más estuvieran revisando que salgamos de la zona o salgamos de aquí. Y hay partes, por ejemplo, como esta, que pues de repente bajamos la velocidad y vamos a 60. O sea, al final de cuentas paso Jeep, ¿no? O sea, vamos muy tranquilos. Que miren, aquí no se alcanzan a ver, voy a 64 kilómetros por hora. Y de repente sí vamos y no nos rebasan. Hay veces que hasta 50. Les digo, lo que me crea curiosidad es que la vi, la misma pick-up de venida y ahorita de hace tiempo para acá, atrás de nosotros. O a lo mejor es una mera coincidencia también, o sea, puede ser que únicamente sea una gran coincidencia y la persona que iba para allá pues tuvo que regresarse por algo, ¿no? Y por eso viene acá y como no quiere ir más rápido, pues viene atrás de nosotros. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué podría ser? Miren, ahí a ver si lo alcanzan a ver. Vamos a ver si ahí alcanzan a verla. Y de repente se alenta mucho y luego acelera y así. La camioneta nos siguió aproximadamente durante unas 2 horas, justo así, siempre detrás de nosotros. Pudo haber sido simplemente una gran coincidencia, o tal vez alguien se estaba asegurando de que saliéramos de la zona. Este tipo de situaciones te hacen pensar muchas cosas, y de hecho mucha gente siempre me pregunta si no nos han pasado ese tipo de situaciones en la ruta, pero nosotros siempre mantenemos una sola idea en la mente: mientras andemos bien, tranquilos y sin meternos en problemas, todo va a estar bien. Y sí, de un momento a otro la camioneta salió de la carretera y dejó de seguirnos. Bueno amigos, pues después de unas cuantas horas, ahora sí venimos entrando a Guadalajara. ¿Qué tal? Sí nos agarró lluvia un buen ratito de regreso también, pero ya más tranquilo, ya no estuvo tan fuerte. Pero oigan, qué chido cómo se nos dio todo, o sea, cómo se nos dieron el clima, sobre todo, que era un pendiente que teníamos, porque todo el pronóstico decía que nos iba a agarrar la tormenta tropical, casi seguro que iba a convertirse en huracán, y nos favoreció bastante el clima porque tuvimos lluvia en realidad muy poco tiempo durante todo el viaje. Neta, muy padre. 2 cosas que les quería comentar muy importantes, aparte de pues todo lo del viaje, ¿no? Y que lo disfrutamos bastante, fue que pusimos a prueba 2 nuevas modificaciones muy grandes del Jeep. Una fue los pasos de Yukon, que neta se siente increíble. O sea, en carretera se siente súper bien, se siente muy ligero, se siente muy fuerte, y en la brecha, en la ruta y todo se siente muy bien también. Y la segunda cosa es la última modificación que le hicimos, que es nada más y nada menos sistema hidráulico de PSC. Neta, el manejo cambió radicalmente, se siente súper estable, de hecho es súper estable, se siente muy fuerte la dirección, y eso te da mucha seguridad al conducir. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Ojalá que se hayan pasado bien en esta aventura que tuvimos en este viaje. Si les gustan este tipo de videos, se agradece mucho si pueden dejar su like para traerles más aventuras como estas, y que dejen algún comentario, cuál fue su parte favorita, qué fue lo que más les gustó. Y bueno, con esto nos despedimos amigos, cuídense mucho, gracias por todo, gracias por ver estos videos y nos vemos en la próxima.